Hay palabras que suenan hermosas, pero que no siempre queremos escuchar cuando nos confrontan. Una de ellas es esta: sean santos. Para muchos, la santidad parece algo lejano, reservado a personas perfectas, a quienes nunca fallan, a quienes viven una fe impecable. Se piensa en la santidad como algo inalcanzable, como un ideal demasiado alto para la vida real. Sin embargo, las lecturas de hoy rompen esa idea desde el inicio. Dios no habla de una santidad idealizada, sino de una santidad que se juega en lo cotidiano, en lo concreto, en la forma en que tratamos a los demás cuando nadie nos está mirando. El libro del Levítico comienza con una afirmación contundente: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Pero inmediatamente después, Dios no enumera ritos complicados ni prácticas inalcanzables. No presenta una lista de exigencias religiosas reservadas para unos pocos. Habla de cosas sencillas y profundas a la vez. No robar, no mentir, no oprimir, no explotar, no guardar rencor, no vengarse. Habla de respetar al débil, de no aprovecharse del pobre, de no cerrar los ojos ante la injusticia cotidiana. Y culmina con una frase que resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se revela una verdad esencial para nuestra fe. La santidad no es huir del mundo, sino vivir en él con un corazón transformado. No consiste en aparentar una vida espiritual elevada, sino en reflejar el corazón de Dios en las relaciones diarias. Dios se hace visible en la forma en que tratamos al otro, especialmente cuando ese otro es vulnerable, incómodo, diferente o no nos aporta nada a cambio. La santidad no se mide por lo que mostramos en público, sino por lo que hacemos en silencio. Muchas veces reducimos la fe a prácticas religiosas, a cumplir normas externas, a momentos concretos de oración. Todo eso es importante, pero no suficiente. Las lecturas de hoy nos recuerdan que una fe que no se traduce en justicia, en compasión y en misericordia, termina vaciándose por dentro. Dios no quiere apariencias, quiere corazones sinceros. El Salmo responsorial responde a esta exigencia con una afirmación llena de luz. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. No son palabras que esclavizan ni que asfixian. No son mandatos para controlar, sino caminos para vivir plenamente. La palabra de Dios no quita vida, la da. No endurece el corazón, lo purifica, no encierra, libera. Cuando Dios nos pide amar, no nos está imponiendo una carga imposible, nos está mostrando el único camino que conduce a la vida verdadera. Pero vivir esta palabra no siempre es fácil. Amar al prójimo suena bien mientras ese prójimo es cercano, amable, agradecido. El verdadero desafío aparece cuando el prójimo es difícil, cuando hiere, cuando incomoda, cuando exige más de lo que estamos dispuestos a dar. Allí es donde la palabra deja de ser teoría y se convierte en decisión. El Evangelio de hoy nos lleva todavía más lejos. Jesús no se queda en una enseñanza general sobre el amor al prójimo. Nos coloca frente a una escena definitiva, el juicio final. Allí no aparecen listas de pecados abstractos ni exámenes doctrinales. El criterio es uno solo, claro y directo: el amor concreto expresado en obras. Jesús describe al Hijo del Hombre separando a las naciones como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y cuando explica el motivo de la separación, sorprende por su sencillez. No pregunta cuántas veces oraron, cuántas normas cumplieron o cuántas veces asistieron al templo. No pregunta por cargos, títulos o reconocimientos. Pregunta si dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, si acogieron al forastero, si vistieron al desnudo, si visitaron al enfermo y al preso. Estas acciones no son gestos heroicos ni extraordinarios. Son gestos profundamente humanos. Son actos que cualquiera puede realizar, pero que muchas veces evitamos por comodidad, por miedo o por indiferencia. Jesús nos muestra que el amor verdadero no se demuestra en lo espectacular, sino en lo sencillo y constante. Lo más impactante no es la lista de acciones, sino la identificación que Jesús hace. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Jesús se coloca del lado de los pequeños, de los invisibles,
de los olvidados, se hace uno con ellos. Amar al necesitado es amar a Cristo. Ignorarlo es ignorar a Cristo. Aquí se revela el corazón del Evangelio. La fe no se demuestra con discursos, sino con gestos. No se prueba con palabras bonitas, sino con decisiones concretas. No se mide por lo que decimos creer, sino por cómo tratamos al que sufre. No basta con no hacer el mal. El Evangelio nos pide dar el bien. Este Evangelio también tiene algo profundamente inquietante. Tanto los justos como los que son rechazados se sorprenden. Ambos preguntan, ¿cuándo te vimos? Esto nos dice que el amor verdadero muchas veces se vive sin darse cuenta, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa. Y también nos advierte que la indiferencia puede instalarse sin que la notemos, sin grandes actos de maldad, simplemente dejando de ver al otro, pasando de largo, acostumbrándonos al dolor ajeno. Las lecturas de hoy nos obligan a revisar nuestra fe con honestidad. ¿Es una fe que se queda en lo religioso o una fe que se convierte en vida? ¿Es una fe que se expresa solo en momentos de oración o una fe que se traduce en misericordia cotidiana? ¿Es una fe que juzga desde lejos o una fe que se inclina para servir? Dios no nos pide cosas extraordinarias. Nos pide lo esencial. Nos pide no pasar de largo ante el que sufre. Nos pide no acostumbrarnos a la injusticia. Nos pide no cerrar el corazón con excusas. Nos pide mirar al otro como Él lo mira, con compasión y con verdad. La santidad, según estas lecturas, no consiste en no caer nunca, sino en no endurecerse. No consiste en ser impecables, sino en ser misericordiosos. No consiste en separarse de los demás, sino en acercarse, incluso cuando cuesta, incluso cuando incomoda, incluso cuando no hay recompensa visible. La santidad se vive en el perdón ofrecido, en la paciencia ejercida, en la ayuda silenciosa. En un mundo que valora el éxito, el poder y la apariencia, Dios sigue valorando lo mismo de siempre: el amor. Un amor que se traduce en justicia, en compasión, en gestos sencillos pero reales. Un amor que no espera aplausos. Un amor que no calcula beneficios. Un amor que se entrega sin condiciones. El Evangelio de hoy nos recuerda que el reino de Dios no se construye con grandes discursos ni con gestos llamativos, sino con pequeños actos de fidelidad diaria, con un plato compartido, con una palabra que consuela, con una visita que devuelve dignidad, con una mano tendida cuando nadie más la ofrece. Y aquí aparece una pregunta que no podemos evitar. Si hoy fuera el juicio, ¿qué responderíamos? No desde el miedo, sino desde la verdad. ¿Podríamos reconocer a Cristo en los pequeños? ¿O hemos aprendido a mirar hacia otro lado? ¿Hemos hecho de la fe una experiencia viva que transforma o una costumbre cómoda que tranquiliza la conciencia? Dios no nos revela estas palabras para condenarnos, sino para despertarnos, para sacarnos de una fe superficial y llevarnos a una fe encarnada, para recordarnos que cada encuentro humano es una oportunidad real de encuentro con Él. Cada persona que se cruza en nuestro camino es un espacio donde Dios nos espera. La Cuaresma, que vamos caminando, no es solo un tiempo de sacrificios externos. Es un tiempo para purificar la mirada, para volver a lo esencial, para permitir que la palabra de Dios toque nuestra forma de vivir. Es un tiempo para revisar si nuestra fe está dando frutos de amor o si se ha quedado estéril, encerrada en sí misma. Hoy, la palabra nos dice con claridad: la santidad pasa por el prójimo. La salvación se juega en el amor concreto. Cristo nos espera en los pequeños, y el juicio no será una sorpresa para quien haya aprendido a amar en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo silencioso. Que esta palabra no se quede solo en reflexión, que se convierta en decisión, que se haga vida, que transforme nuestra manera de mirar, de actuar y de amar. Porque, como proclamamos en el Salmo, las palabras del Señor no solo se escuchan, dan vida.